Saludos y bienvenidos a Por la Palabra. Qué bendición me concede el Dios de los cielos en este día tan hermoso de llegar ante tu consideración para hablar un tema de mucho interés sobre lo que es el agradecimiento, que nosotros lo encarnamos como un estilo de vida, y vamos a ver a través del programa lo que nos dice la Biblia de ser agradecidos, de dar gracias, de las puertas que eso abre, de la bendición que trae a nuestra vida, efectos en la salud, efectos en las relaciones, efectos en todo. Así que puedes llamar ya desde el principio al 787-6870, que ese es el número de teléfono del Centro Cristiano Vida Abundante aquí en Riverview, Bayamón, donde tenemos personal disponible en el teléfono para tu petición de oración. Así que puedes llamarnos. Personas han llamado, nos han dado la información de situaciones diversas por las cuales piden oración, y tenemos los grupos de intercesión aquí en la iglesia que nos dedicamos precisamente a eso, a orar, a presentarlo al Señor en oración, y hemos visto cosas hermosas que Dios está haciendo contestando la oración de su pueblo. Así que 787-6870, y para aquellos que nos están sintonizando pues por primera vez, ese es el teléfono en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional, frente al cementerio Portacoeli. Y un día como hoy quiero leerte de las Escrituras un texto que está en la primera epístola del apóstol San Pablo a Tesalónica, a Tesalonicenses, y en el verso 18, y lo voy a leer en par de versiones distintas de la Escritura. La Biblia latinoamericana dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La versión Dios ha hablado y nos dice: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes, como creyentes en Cristo Jesús. La Nueva Biblia Viva dice: den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes, como creyentes en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y otra de las versiones, la versión de la palabra hispana dice: manténganse en constante acción de gracia, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como cristianos. Si ustedes se fijan, la consistencia de las diversas traducciones: den gracias a Dios en cualquier circunstancia, esto es lo que Dios quiere, lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Y esto es bien importante que lo enfaticemos, porque el dar gracias no es un solo día, no es cuestión de una tradición cultural que separamos un día, que es muy bueno hacerlo. Yo creo que es excelente que se haga, aunque sea una vez al año, pero si lo pueden hacer con más frecuencia, mucho mejor, de sacar un tiempo para compartir en familia, con amistades, y además de compartir una buena comida, reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Y cuando yo miro los textos, la palabra me invita a que haga del agradecimiento, escucha bien, un estilo de vida. El dar gracias a Dios como estilo de vida permite que tengas más paz, que tengas tranquilidad, que estés dominando la situación, porque como estás haciendo las cosas para Dios, pues tienes otro tipo de mentalidad, vamos a ponerlo así. Nuestra actitud mejora muchísimo. Y hay unas consecuencias de dar gracias y unas consecuencias de no dar gracias. Miren, y yo me puse a buscar en la Biblia, preparándome para este programa, donde el apóstol le dice a la iglesia de Tesalónica: miren, den gracias a Dios en todo, en toda circunstancia. Por ejemplo, te levantaste hoy, estás vivo, empieza por ahí, dale gracias a Dios porque puedes respirar, porque te puedes mover, puedes pensar, puedes interactuar con personas, el respirar, el poder hablar con otras personas, el compartir, que lo tomamos como algo normal y diario, pero no nos detenemos a darle gracias a Dios. Y cuando yo miro la Escritura, veo que hay unas consecuencias de uno no dar gracias. Miren las cositas que yo encontré. Una de las cosas que te ocurren cuando tú no eres agradecido a Dios, que lo primero que empieza a pasar es que se mete la incredulidad.
empiezas a dudar de Dios porque no eres agradecido, empiezas a dudar de la obra de Dios en tu vida, empiezas a tener falta de fe, porque acuérdense que la duda es contrario a la fe. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que cuando tú empiezas a escuchar palabra, alimentas tu fe en tu vida espiritual. Pero cuando no tienes ese agradecimiento a Dios de vivir dándole gracias con tu estilo de vida, siendo buen esposo, siendo buen padre, siendo buen hijo, siendo buen trabajador, siendo buen vecino, es lo que Colosenses, la epístola a Colosenses nos dice en el capítulo 3, verso 23, que dice que todo lo que tú hagas, hazlo de corazón como para Dios y no para la gente, sabiendo que de Dios tiene la recompensa. Cuando voy a la epístola de Hebreos, esa carta de Hebreos, que es un tratado cristológico, es un tratado sobre la persona y obra de Cristo. Dice el capítulo 3 y verso 12, miren hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquí hay una progresión de que cuando tú no eres agradecido, tú crees que te lo mereces todo. Y te lo pongo en un ejemplo del día a día. ¿Cuántas veces tú has estado haciendo cosas, le sirves a una persona, o le das paso, o le abres una puerta, o le haces un favor, y la persona no te lo agradece, ni te mira? Su lenguaje corporal es como que no hay conciencia de que hicieron algo por esa persona. ¿Y cómo tú te sientes cuando tú ves eso? ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves que esa persona no tiene, aunque sea un momento de reflexión, para agradecer un poquito? Y uno no se siente muy bien por eso. Pues lo mismo ocurre cuando yo me pongo a reflexionar sobre esto, nuestra relación con Dios. No darle gracias a Dios es no reconocerlo. Es un peligro porque abre puertas espirituales, en este caso a la incredulidad. Y cuando yo miro lo que dice la Escritura en Mateo 13, verso 58, que dice que Cristo fue al lugar donde creció, empezó a ministrarle a la gente y dice, y no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad. Así que si quieres empezar a experimentar cosas buenas en tu vida, comienza por ser agradecido. Pero hay un segundo factor que nos afecta a nosotros cuando no somos agradecidos. Mire, es lo que se llama la rebeldía, y se mete la obstinación, que tu pensamiento como que se enjaula, se limita a algo específico. Y no podemos tener una visión propia de lo que es la vida, ¿verdad? No podemos tener una visión acomodaticia de servirle a Dios. Dios requiere que le adoremos en espíritu y en verdad, que hagamos las cosas abiertas y limpiamente. Y es como Dios dice, porque cuando lo hacemos a nuestra manera y a nuestra forma, tenemos un serio problema. Entramos en esa rebeldía, en esa rebelión y en esa obstinación. Le voy a dar un ejemplo de un general que está en la narrativa del Antiguo Testamento en Segunda de Reyes, capítulo 5. Ese hombre era un general del ejército sirio. Se llamaba Naamán. Pero él tenía un pequeño problema. El pequeño problema de él es que él tenía una enfermedad en su piel que se llamaba lepra. La lepra era una enfermedad que la Biblia la compara como con el pecado, ¿verdad? Porque el pecado deforma, el pecado daña, marca. Y la lepra, pues, es una enfermedad que es evidente, se ve en la piel, unas llagas que le salen a las personas. En algunos casos le pierden en sus extremidades dedos o se deforman. Y cuando esa persona logra quizás cicatrizar y pueda salir de eso, tú lo miras y te das cuenta que tuvo lepra en algún momento, porque queda deforme en muchas de las extremidades, dedos y ese tipo de cosas. Y antiguamente, pues esa enfermedad tenía unos efectos familiares, por ejemplo, porque tenías que vivir fuera de tu casa, tenías que vivir fuera de la sociedad, tenías que vivir fuera del templo, no podías adorar. Así que tener lepra era una situación peligrosa, dolorosa, triste para cualquier persona que pasara por esto. Pero este era sirio, este no era judío. Y este sirio, teniendo esa enfermedad, un día una ama de llaves que trabaja en su casa le da testimonio a la esposa de él y le dice, mira, de donde yo vengo, hay un profeta de Dios que Dios lo usa en sanidades. Le dan el testimonio a Naamán.
Naamán se lo dice al rey, el rey le da una carta, él va con esa carta y una caravana y bienes y dinero hasta esa ciudad donde está el profeta. Primero lo atiende el rey y el rey le dice, yo no soy médico para atenderte a ti, tú lo que está buscando este otro rey es pelea. Pero se entera el profeta de Dios. Y el profeta de Dios, llamado Elías, lo recibe, lo manda a buscar y dice, tráigamelo para acá, lo trae frente a su casa, lo tienen allí, le envía a su criado que le diga, vete y lávate al Jordán 7 veces. Y cuando salgas del Jordán la 7ª vez, tu piel va a estar sana. El hombre se enojó, el hombre no fue agradecido. El hombre pensaba diciendo, yo pensaba que Dios iba a usar a este hombre, que iba a invocar a Dios, me iba a poner las manos encima y yo iba a ser sano. Porque él tenía una idea de cómo es que él iba a ser sano. Pero Dios tenía otro propósito con él. A lo que voy con el ejemplo. El problema de Naamán era de agradecimiento, de altivez, de no ser agradecido a Dios. Llega donde el profeta le da una palabra para recibir sanidad y como él tiene una propia idea de cómo deben ser las cosas y no como Dios dice, se iba a ir de allí enfermo sin su milagro. Gracias a Dios que lo rodeaban gente que estaban con él, que le hicieron entrar en razón. Le dijeron, Señor mío, ya hemos dado este viaje hasta aquí, estás frente al profeta. El hombre lo que te ha dicho es que te tires al Jordán 7 veces y tienes la oportunidad de ser sano. Y estás enojado y te quieres ir de aquí sin esa oportunidad. Gracias a Dios que tenía gente alrededor que lo aconsejaba muy bien y eso permitió que el hombre se tirara al Jordán y saliera sano de esa enfermedad. Lo que le impedía obedecer al profeta es no ser agradecido, no valorar la palabra que te dan, porque una manera de ser agradecidos a Dios es obedecerlo en nuestro estilo de vida, en el día a día, hacer lo que Dios dice. Y él, pues en su mente tenía unas ideas. Cuando le dicen tírate al Jordán, él se enoja porque él decía, pero si Habana y Farfar, ríos de Damasco, donde yo vengo, son aguas termales, eso es como ir a los baños de Coamo. Y este hombre me ha dicho que me tire a bañarme en el caño de Martín Peña. Pero ese es el problema de mucha gente, que se pasan comparando cosas en la vida y se olvidan de lo que Dios le está dando. No agradecen a Dios valorando su familia, no agradecen a Dios trabajando bien en el trabajo que tienen, porque esa herramienta Dios te la dio, tienes pan sobre tu mesa. Sé agradecido siendo un buen obrero, siendo un buen trabajador, trabajando con excelencia, sirviendo al prójimo, siendo de bendición a la gente que te rodea. Eso es una manera de ser agradecido. En este caso de Naamán, por poco regresa a su tierra leprosa, pero gracias a Dios que alrededor de él había gente que lo pusieron a pensar y le dijeron, oye, ya estás aquí, obedece la palabra del profeta. Y la Biblia dice que él obedeció. Se tiró al agua una vez, salió del agua, la segunda vez y la tercera vez, pero cuando lo hace a la 7ª vez, la Biblia dice que ese hombre cuando sale del agua, su piel estaba limpia como la de un niño, porque fue agradecido a Dios. Otra de las consecuencias de no ser agradecido es que nuestro corazón, fíjate qué interesante, no está diseñado para servir a dos señores. Dios nos crea con su imagen y semejanza y nos da la capacidad de amar, la capacidad de pensar, de interactuar, de administrar, de servir, de relacionarnos. Y el diseño está dirigido a que tenemos espíritu, que es el soplo de vida, como lo define o lo describe o lo narra Génesis capítulo 1 y 2. Y en ese soplo de vida, ese espíritu es como el transistor que nos pusieron por dentro, que nos conecta con la transmisión, o sea, con aquello de estar en comunión con Dios. En adición a eso tenemos alma, que es el asiento de las emociones, donde están los sentimientos, la memoria, la capacidad de pensar, todo eso está ahí. Y está el cuerpo, que es el cuerpo humano físico que nos conecta al mundo material. Pero somos espíritu, alma y cuerpo. Ese ser tripartito que somos tú y yo, la Biblia dice que en esa parte de pensar y de razonar está el corazón. Y ese corazón tiene un diseño para estar en comunión con Dios.
Cuando no estamos en comunión con Dios, dejamos de agradecerle. Y tenemos un problema, que empezamos a distanciarnos de Dios y tratamos de ocupar el lugar de Dios. Hacemos las cosas a nuestra manera, no seguimos las reglas del juego, queremos que la gente se adapte a nuestras ideas, a nuestras manías, a nuestros conceptos, no cedemos, no interactuamos, no nos adaptamos a otras personas y eso trae un serio problema que se llama pecado. Pecado es desobedecer a Dios. El pecado todo lo distorsiona. Y Dios nos está diciendo hoy que Él está cerca a los que tienen el corazón lastimado. Cuando yo voy a Mateo capítulo 6, versos 24 en adelante, te dice, mira, ten cuidado de poner tu confianza en las cosas materiales. Vivimos en una sociedad bien materialista. Vivimos en una sociedad donde la gente le han hecho creer que vale por lo que tiene, por el carro que maneja, por la casa donde viven, por la ropa que se ponen, por los lujos que se puedan dar, por el estilo de vida que puedan tener. Y eso no es. La Biblia dice que tú y yo tenemos valor porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando yo miro la Escritura, tengo que ponerme en comunión con Dios para estar claro que lo central de mi vida es buscar el reino de Dios y su justicia, tener relación con Él. Y lo que es lo material es una añadidura, es consecuencia de el buscar a Dios. O sea, nosotros no buscamos a Dios para tener cosas materiales, pero la Biblia te dice en Mateo capítulo 6, versos 24 al 30, que es cuando los discípulos le dicen a Cristo, Señor, pero es que si nos dedicamos a ti, ¿qué va a pasar con nuestro estilo de vida, los bienes que tenemos, el trabajo? Y Dios le da ahí una enseñanza por medio de Cristo que le dice, miren, si los pajaritos no tienen campo, ni son dueños de finca, ni tienen granero, y yo les doy de comer. Si las plantas del campo crecen y se desarrollan, y aún los lirios del campo son bien hermosos, y ni aun Salomón con toda su gloria se veía tan hermoso como las flores que yo permito que crezcan. No haré mucho más con vosotros, que son las joyas de la creación. Por lo tanto, nuestro sostén viene de Dios. Nuestra provisión viene de Dios. De hecho, uno de los salmos dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, Dios te va a proveer, Dios te va a sostener. Lo importante aquí es honrarlo. Yo te lo voy a plantear en ejemplos de la congregación que pastoreamos aquí en Riverview, Bayamón. Yo he visto la mano de Dios en muchas cosas que Dios le ha dado a esta congregación, producto de que la congregación está buscando el rostro de Dios. La congregación ha decidido congregarse a orar, congregarse a estudiar la palabra, congregarse a adorar al Señor, a recibir palabra, a hacer ejercicio evangelístico, movernos, apoyar las misiones, hacer lo que es la obra del reino de Dios. ¿Y qué ha sucedido? Que yo he visto una bendición material en términos de cómo llegan las cosas, cómo se suple, cómo Dios nos da de diversas cosas para dar para adelante. O sea, usted puede ver cómo es un mover de Dios. El estacionamiento, el edificio, las reparaciones, todo Dios lo va supliendo. Y le tengo noticias, aquí no se vende nada, ni bizcochos, ni pasteles, ni actividades económicas, ni los jóvenes lavando carros. Dios hace posible que la provisión llegue. Rétalo, obedécelo y tú vas a ver que el pan sobre tu casa sigue ahí. Quiero invitarte a que reflexiones sobre esta palabra, a que entiendas que hay unos peligros de no ser agradecido y que puedes ahora mismo agarrar el teléfono, llamar al 787-6870 y decir, pastor, que oren por mi familia, por mí, por la petición que tú tengas, ya sea por salud, por trabajo, por alguna situación en la crianza de tus hijos o de tus nietos, alguna condición con tus hermanos, vecinos, el barrio, la criminalidad. Pon la petición que tú tengas, que queremos recibirla, 787-6870. Y quiero también que sepas que puedes entrar a Spotify o al canal de YouTube, pones programa por la palabra. Y cuando pones programa por la palabra y entras al Spotify o al YouTube, ahí tenemos todas las reflexiones
del programa Por la Palabra y las puedes accesar y mirar y puedes tomar tus notas para reflexionar, ¿verdad? Porque una cosa es escucharlo en el momento que sale el programa, pero otra es cuando con calma lo vuelves a escuchar y vas a tener pensamientos e ideas que en el momento de ahora mismo no lo tienes. Así que Spotify y YouTube, programa Por la Palabra. También puedes entrar a la página del Centro Cristiano Vida Abundante de Bayamón, que puedes entrar ahí y ver todas las reflexiones que nosotros tenemos. 787-6870 es el número a llamar para tu petición de oración. Continuamos exhortándote a que nos llames al 787-6870 para tu petición de oración. Estamos hablando de dar gracias, de ser agradecidos como un estilo de vida. Ser agradecidos como una herramienta que Dios nos da para utilizarla y bendecir a otras personas. A la vez que bendecimos a otros, recibimos bendición. Y para ir anticipándote lo que viene en los próximos segmentos del programa, el dar gracias a Dios no solamente es un estilo de vida, espiritualmente es un arma de guerra espiritual que permite combatir la maldad. El ser agradecido es como un antídoto también para tener salud, prevenir las enfermedades. En otras palabras, ser agradecido es una medicina para el cuerpo. Y en adición a eso, ser agradecidos trae salud mental. Mira los 4 beneficios que tiene ser agradecidos a Dios. Una de las cosas que ocurre cuando no soy agradecido es que mi corazón se hiere, se lastima. El no ser agradecido como un estilo de vida trae dolor. Yo me pongo a mirar que el corazón herido tiene por otro lado la posibilidad de que Dios se acerque a nosotros. Dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Eso está en el Salmo 34, versos 18 y 19. Yo te invito a que le creas a Dios, a que busques este salmo, a que lo hagas como un salmo que es parte de tu adoración. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. El tener relación con Dios, el ser agradecidos a Dios, no significa que no tengamos problemas. De hecho, Cristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Las cosas buenas y las cosas malas le pasan a todo el mundo, a justos y pecadores. Llueve sobre justos y pecadores. Y a gente buena le ocurren cosas malas. Y hay gente mala que le ocurren cosas buenas. Pero el Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malos que las cosas le va bien, porque al final de cuentas, Dios es el que pasa el balance. Pero trayéndote esta promesa de Dios, que el ser agradecido permite que estés receptivo a que Dios te consuele, a que Dios te fortalezca, a que pase un bálsamo y sane las heridas del corazón. Por eso es que nosotros siempre le decimos a la gente aquí en la iglesia y a todos los que nos visitan que debemos acercarnos a la palabra de Dios, escucharla, estudiarla, recibirla, porque la palabra de Dios es comparada a una espada que entra a lo más profundo del ser humano, llega a la mente, limpia el pensamiento, aclara las ideas, nos permite revisar nuestras actitudes. Dice la palabra que llega a lo más profundo, discierne las coyunturas y los tuétanos y las intenciones del corazón. En otras palabras, desde antes que se forme nuestro pensamiento, la palabra llega a la antesala de eso. Así que cuando tú te abres a la palabra de Dios, que es espada de Dios, que es fuego de Dios, que es bálsamo de Dios, que es voz de Dios, permite que el pensamiento que se vaya a formar en nosotros vaya más limpio. Permite que sea un pensamiento más positivo. Permite que sea de una mejor actitud. Y cuando tú tienes mejor actitud, tú lo sientes en tu cuerpo. Tú lo sientes en tu vida, en el interactuar con la gente. Tienes más tranquilidad, traes sosiego, traes esperanza. Todo eso afecta a nuestras emociones. Por eso es que dice esta palabra, es que ser agradecido ayuda a los quebrantados de corazón.
porque Dios se nos acerca y nos bendice. Si tienes el corazón herido, esto es un buen día para ser agradecido. Señor, mira, yo te doy gracias por todo lo que me está pasando. No entiendo por qué me está pasando, pero sé que tú tienes un plan, que tienes un propósito conmigo y que algo bueno va a suceder. Otra de las razones para dar gracias es que te permite tener tu espíritu activado. En Tesalonicenses, primera epístola a Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19, dice que el espíritu se apaga cuando tú no confías en Dios, cuando no lo reconoces, ni lo tratas como persona divina, cuando no ejercemos los dones que nos han repartido, cuando no le damos la gloria a Dios y cogemos la gloria a nosotros. Cada vez que despreciamos su palabra, cada vez que no somos agradecidos, estamos apagando el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso la advertencia de 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 19. No apaguéis el Espíritu, en lo cual hay disolución. Te trae confusión, te trae desánimo, te trae enojo, te trae actitud de contienda, esa mentalidad de túmbame la pajita y no se me para una mosca encima y cruza la rayita y siempre están en esa pelea y en esa hostilidad, se debe a la falta de agradecimiento, se debe a que no estamos confiando en Dios. Y hoy es un gran día para decirle, Señor, ayúdame, renuévame las fuerzas, quiero ser agradecido en todo. Un buen ejercicio que pueden hacer hoy es en su casa, ahí donde están, y agarrar a sus padres, si son los hijos, y decirle, papá, mamá, al que esté de los dos, si es que todavía Dios tiene la bendición de que los tienen vivos, darle las gracias por lo que han hecho por ti, darle las gracias porque te aman, por el hogar en que naciste, y respectivo de los problemas que puedan haber, porque toda familia tiene crisis, no hay hogares perfectos, todas las familias, todas tenemos algún tipo de problema o algún tipo de temporada difícil o hasta un día malo. Y Dios te está diciendo hoy, detente, párate ahí un momento, agradécele a tus hijos, agradécele a Dios por los hijos que te dio. Que las cosas no están bien, pero qué bueno que aunque no estén bien, pueden mejorar. De hecho, hay una frase de pueblo que yo se la repito a la iglesia que dice, lo que mal empieza, y todo el rebaño a veces decía, mal termina. Y yo les digo, eso es lo que dice la gente. Pero la Biblia dice que aunque yo haya empezado mal, puedo recibir un milagro de Dios. Aunque yo haya empezado mal, eso no define lo que termina. Porque si me abro a que Dios intervenga, a yo recibir la guianza de Dios, el consejo de Dios, y empiezo a obedecer lo que Dios dice en su palabra que tengo que hacer, aunque haya empezado mal, Dios cambia, Dios transforma y el resultado de lo que me ocurre es para bien. Tú sabes cómo lo dice la epístola a los Romanos en el capítulo 8, versos 28 por ahí, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Si tú obedeces a Dios, entras en ese proceso de obedecerlo. No importa lo que te haya sucedido, Dios permite que ocurra una transición, una transformación. Y quizás hay consecuencias de lo que haya pasado en tu vida, pero Dios te acompaña en ese camino y comienzas a ver la vida de una manera diferente. Así que otra de las cosas que nos ocurren cuando no somos agradecidos a Dios es que hay una tristeza espiritual, se llama contristar al Espíritu de Dios. Contristarlo es afligirlo, entristecerlo, angustiarlo, causarle agravio, causarle dolor y tristeza. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando hay rebeldía, y tú sabes, cuando hay murmuración, cuando no perdonamos, cuando no tenemos comunión con Dios. Y eso entristece, se desata un problema espiritual contra el Espíritu Santo de Dios. Y de hecho, quiero que sepas que la Biblia lo sostiene, que el Espíritu Santo es persona. El Espíritu Santo no es una nube, ni una cosquilla, ni un fuego. Esos son símbolos que vemos en la Escritura. Descendió como en forma de paloma sobre Cristo, señalándolo como el Mesías,
en otras repartido como lenguas de fuego en Hechos capítulo 2. Y pues hay muchas metáforas del Espíritu, pero el Espíritu Santo es persona. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo le dio poder, le da poder y ahora mismo es el poder que Dios le ha dado a la iglesia. Obra por medio del Espíritu Santo. La función de ese Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. La función del Espíritu Santo es abrir nuestro entendimiento espiritual, darnos fortaleza espiritual, pero de la misma manera que es persona, podemos ofenderlo. El no escucharlo, el no hacerle caso al Espíritu, es blasfemar al Espíritu. En otras palabras, el no aceptar a Cristo como Señor y Salvador es negar la obra del Espíritu, porque el Espíritu nos permite estar conectados a Cristo. Y yo te invito a que des gracias a Dios, a que agarres el dar gracias a Dios como una oportunidad de crecimiento espiritual. Y es fundamental que nosotros lo hagamos de esa manera. Yo no sé si te ha pasado, qué sé yo, que alguna vez te ha faltado el aire. Tienes de esos catarros que son, pero tremendos, y te falta el aire. Y ahí es que te das cuenta lo importante que es respirar. Ahí es que te das cuenta de que tienes cosas todos los días normalmente y no las hemos valorado. Y en otros ejemplos que tú puedas experimentar en la vida. Así que el ser agradecidos nos ayuda a tener mejor calidad de vida. Puerto Rico puede minimizar el ambiente de violencia que tiene si todos fuéramos más agradecidos a Dios. Si agarráramos el dar gracias a Dios como un estilo de vida. Pero también está el dar gracias a Dios como una herramienta de guerra espiritual. ¿Por qué? Porque al yo darle gracias a Dios, permite que mi comunión con Él sea mejor. Permite que mi entendimiento espiritual mejore. Mi discernimiento espiritual se activa. El ser agradecidos a Dios te permite a ti estar alerta espiritualmente. Lo voy a leer en lo que dice Segunda de Corintios. Vamos a buscarlo un momento aquí. Segunda de Corintios, búscalo un momento. Capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10 y lo voy a buscar en varias versiones de la Escritura. Versos 3, 4 y 5. Segunda de Corintios, vamos a buscarlo por aquí, capítulo 10, versos 3, 4 y 5, porque nos va a abrir los ojos en lo que significa esta vida espiritual, ¿verdad? Dice aquí de esta manera, dice, pues aunque militamos en la carne, nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escucha bien esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo voy a leer en otra versión para que lo entiendan bien o un poquito mejor para personas que están escuchando esta lectura bíblica. Mira cómo dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo. Usamos esas armas poderosas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Escucha bien, esto es razonamiento humano. Y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que lleguemos a ser totalmente obedientes, pues lograremos castigar a todo lo que sea desobediente. Me gusta mucho porque en esta explicación dice, mira, somos de carne y hueso, somos humanos, pero hay una realidad espiritual. De hecho, en la epístola a Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo vuelve y habla de la guerra espiritual y de las batallas espirituales, porque él dice, mira,
Nuestra lucha no es contra la gente de carne y hueso, es contra lo espiritual que mueve a la gente. Es contra las operaciones malignas y perversas. Hay un mundo espiritual que opera. Hay un mundo espiritual que hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines al servicio de Dios. Pero también hay seres caídos que cuando se rebelaron contra Dios fueron lanzados de los cielos y en su caída se deformaron y se convirtieron en principados, potestades, huestes espirituales de maldad, demonios y malicias. Que aquel querubín protector que se rebeló contra Dios y fue lanzado del cielo, en esa caída se deformó y se convirtió en Satanás. Detrás de él arrastró una tercera parte de esas entidades espirituales que se deformaron en la caída y pasaron a ser principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Y la Biblia te dice a ti que tú y yo como humanos tenemos lucha contra ese mundo espiritual. ¿Y cómo tú peleas contra ese mundo espiritual? Pues usando las almas poderosas que Dios nos ha dado. Una de esas almas poderosas es la oración. Una de esas almas poderosas es la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios. Un alma poderosa de Dios, además de la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, es el congregarnos. Porque donde hay dos o más reunidos en el nombre de Dios, allí está Él. Donde hay dos o más reunidos en su nombre, allí envía el Señor bendición y vida eterna. O sea que el congregarnos es otra arma espiritual. La oración es un arma espiritual. La lectura y el meditar de la palabra es otra arma espiritual. La canción, la adoración es otra arma espiritual. ¿Por qué razón? Mira qué interesante. Porque el adorar a Dios, el cantar para Dios, nos permite a nosotros generar una onda de comunicación que va de esa parte emocional con presencia de Dios hacia el cerebro. Esa onda que llega al cerebro activa el núcleo caudado que nosotros tenemos y afecta a los dos centros que nos permiten actuar y accionar, el de los frenos y las emociones y el del razonamiento y el de las emociones. Y si eso es activado por la adoración, eso entra en un orden de funcionamiento perfecto y correcto. Hay menos enfermedades neurológicas, hay mejor razonamiento para actuar, hay mayor dominio propio. Todo eso se da con el cantar y adorar a Dios. El ser agradecido a Dios activa todos esos centros neuronales del cerebro y nos permite pensar mejor, nos permite razonar mejor, nos permite estar menos confundidos, menos aturdidos. ¿Quieres prevenir Alzheimer? ¿Quieres prevenir todo este tipo de situaciones neurológicas? Comienza con ser agradecido. El ser agradecido tranquiliza la mente y el corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que dice que ser agradecido te ayuda a derribar las fortalezas del razonamiento humano. Porque el razonamiento humano te lleva hasta un punto, pero está la fe, está la parte que derriba las limitaciones humanas. Te doy un ejemplo de mi vida personal. Hace muchos años mi mamá fue diagnosticada con cáncer de pulmón. Ella la operaron de pulmón. Le habían dado pocos meses de vida, pero Dios le permitió vivir más tiempo. Como a los 2 años le recurre el cáncer a la cabeza, tiene un tumor. Yo recuerdo que aquello fue una experiencia bien fuerte. Fuimos al hospital, oramos por ella bien temprano, se la llevan para operaciones y el testimonio que ella daba era que tan pronto oramos por ella, que se la llevan, ella comienza a escuchar una música como un coro, bien bonito. Dice que ya la estaban durmiendo, le dieron los medicamentos y todo para dormirla. Cuando entra al quirófano, seguía escuchando la música y ella oye cuando el anestesiólogo le dice al neurocirujano, mire, ten cuidado con ese tumor de esta señora, que eso es bien grande, ten cuidado, no la mates sacando eso de ahí. Y ella dice que ella escuchaba todo eso, que ella estaba como dormida, pero lo escuchaba. Y ella dice, y el cirujano le contesta, le dice, no la mates tú con la mezcla que le estás dando para dormirla.
Y ella está escuchando todo eso y ella dice, todos tenían su mascarilla, todos tenían sus medidas de seguridad, pero de momento se me acercó uno que no tenía rostro, pero tenía alas. Y me dijo, tranquila, que quien te opera soy yo. Mi mamá dijo, y lo decía y lo decía y lo decía, que ella dejó de escuchar esa música cuando abrió los ojos en la unidad de cuidado intensivo en el postoperatorio. En otras palabras, la ciencia decía que tenía un límite de vida, pero la fe te deja llegar más allá de la oración. Sé agradecido. Eso activa la fe en tu vida, porque toma esa palabra que tú has recibido y te permite llegar más allá del razonamiento humano. Mira las posibilidades del que está alrededor tuyo, que está en algún tipo de crisis de adicción, de alcoholismo, de lo que sea. La fe lo puede libertar. El poder de Dios lo puede arropar. La gracia y la misericordia de Dios lo van a alcanzar. Así que vamos a utilizar el dar gracias a Dios como una herramienta espiritual. Empieza a hacerlo, Señor. Yo te doy gracias por mis hijos. Te doy gracias porque está esta situación. Te doy gracias porque hay un ambiente hostil. Y te doy gracias porque vas a traer paz a esta casa. Te doy gracias porque va a despertar y va a volver en sí. Te doy gracias porque va a romper el vicio y va a salir de esa atadura. Te doy gracias porque este va a entrar en la sobriedad y va a haber paz en esta casa. Sea agradecido al Señor. 787-6870 es el número de teléfono a llamar. Puedes también entrar en Spotify o en YouTube y pones programa por la palabra y entras ahí y ves todas estas reflexiones para que las puedas repasar, puedas accesar ese material, tomes tus notas y hagas tus ejercicios espirituales. Sé agradecido a Dios, no solamente en este día, sino todos los días de tu vida. Aprovecha, si vas a una reunión de familia, hagan una oración hoy, dando gracias por su familia, por los dolores y los sinsabores, pero también por los momentos hermosos. Qué bendición seguir hablando en este día de lo que es dar gracias a Dios, lo que es ser agradecidos a Dios. Y hasta ahora en esta reflexión de este día, sabemos que dar gracias a Dios, el ser agradecido, es un estilo de vida. No es un solo día, no es una sola temporada, no es una vez al año. Debe ser nuestra manera de comportarnos, que en todo lo que hacemos estamos honrando a Dios. Lo que hacemos, lo hacemos no para la gente, aunque la gente pueda tener un impacto con lo que hacemos, sino que si nos enfocamos en adorar a Dios con lo que hacemos, pues vamos a ser de bendición a la gente que nos rodea. Lo otro que es dar gracias, hasta ahora estamos viendo que es un arma de guerra espiritual, porque hay un mundo espiritual, hay una realidad espiritual. De hecho, cuando vamos a la epístola del apóstol San Pablo a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 6, él da una caracterización de las cosas espirituales. Recuerden que cuando él le escribe a los de Corintios él les está diciendo que tengan cuidado, que aunque estamos en la carne, no vivimos como viven los carnales, sino que las armas de nuestra vida de guerreros son poderosas en Dios para destruir fortalezas espirituales. Que esas armas espirituales nos permiten derribar argumentos, ideas, conceptos, ideologías que se levantan contra el conocimiento de Dios. Ideologías que bloquean el que el potencial de nosotros se pueda maximizar para cumplir ese propósito divino. Y que cuando nosotros usamos estas herramientas espirituales, llevamos cautivo todo pensamiento, sometemos todo pensamiento, educamos nuestro pensamiento para que sea obediente a Cristo. Y cuando lo que yo pienso se sujeta a lo que Dios dice en su palabra, mis acciones van en línea con el propósito de Dios. Resultan en bendición. Y esa buena obra es luz espiritualmente. Y la gente viendo nuestras buenas obras buscan tener comunión y relación con Dios. Por eso es importante que miremos que tenemos unas herramientas que vienen de Dios, que precisamente es un arma de guerra espiritual, el ser agradecido. Te invito a que seas agradecido. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, dice, por último,
Tomen fuerzas con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir con firmeza. Esta expresión es bien importante que nosotros la agarremos otra vez, Efesios capítulo 6, y te invito a que lo vuelvas a escuchar, estos primeros versos cuando dice lo siguiente: por lo tanto, pónganse en todas las piezas de la armadura de Dios para que puedan resistir al enemigo en el día del mal, porque todo el mundo puede tener un día malo. Dice, así pues, después de la batalla todavía van a estar en pie y firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. La verdad es Cristo. 2. La coraza de justicia de Dios. 3. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse en la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Todo eso es un ropaje espiritual, que cómo se ajusta siendo agradecidos a Dios. Así que el dar gracias a Dios no es cuestión de un día, el dar gracias a Dios es convertirlo en un estilo de vida para estar alerta y en comunión con Dios. Eso nos va a permitir tener el pensamiento más claro, los sentimientos más sanos y la interacción con las personas en mayor relación de paz posible. De hecho, en la epístola a los Romanos dice, en cuanto dependa de ustedes, traten de estar en paz con todos. Y de la única manera que lo podemos hacer es siendo agradecidos a Dios. Así que estamos viendo que hay una tercera causa o razón que el dar gracias nos ayuda, y no es otra cosa que es medicina para el cuerpo. El ser agradecidos es una medicina para el cuerpo físico. Cuando yo voy a varios versículos que hay en la Biblia sobre el ser agradecidos, ya los mencioné al principio de la primera hora del programa, pero tengo que mencionarte Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, los versos 16 al 18, que dice así: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. O sea que cuando yo miro toda esta expresión de la gratitud, estar alegre siempre, orar sin cesar, dar gracias en toda situación, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros, significa que al ser agradecidos estamos moviéndonos dentro de esa voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios produce en nosotros una sanidad en nuestras propias vidas. Así que eso es importante. Lo otro es la actitud. Cuando vamos al Salmo 100, yo te invito a que busques ese Salmo 100, que habla de lo siguiente. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Den gracias a Dios, alaben su nombre. Está hablando de cuando se congregan, cuando vienen a adorar y bendecir el nombre del Señor. Ese es el Salmo 100, el verso 4, que habla de la actitud de cuando uno llega a la casa de Dios y permite que esa adoración tenga un efecto en nuestra vida. Y eso hay que hacerlo, miren, como hacemos otras cosas en nuestra vida. Se educan, se practican. Y esto no es cuestión de que tú lo sientas o no lo sientas, porque las experiencias espirituales no son sensoriales. En el cristianismo, nuestra experiencia espiritual va montada sobre la obediencia a la palabra de Dios, no por cómo uno se siente. Porque acuérdate que los sentimientos nunca son neutrales. Está hablando aquí, en este Salmo 100,
de entrar a la casa de Dios con acción de gracias, o sea, con expresiones de reconocer la grandeza de Dios por todas las cosas que hace por nosotros. Y si tú tienes falta de razones para darle gracias a Dios, buscas el Salmo 103, que dice, mira, bendice, bendecir, bien decir a Dios. Digo cosas buenas de Dios, ¿verdad? Todo mi ser bendice a Dios, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. ¿Por qué? Porque hay unos beneficios. Él primero me da perdón, perdona mis errores, mis maldades. El perdón de Dios está disponible para ti y es una buena causa y una buena razón para darle gracias. Número 2, Él no solamente perdona mis iniquidades, sino que sana mis dolencias. Cuando tú miras esa doble expresión que está en el Salmo 103, tenemos que recordar lo que David escribe. Cuando él dice, oye, mientras yo no confesé mis pecados, yo me secaba por dentro, es como morirme por dentro, no tengo paz. Pero dije un día, le voy a confesar mis culpas a Dios. ¿Y qué descubrí? Dice él en el Salmo 32, que cuando le confieso a Dios mis pecados, Él perdona mis iniquidades. Descubro que tú perdonas mis iniquidades. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Empieza a ser agradecido a Dios. Dale gracias a Dios por el perdón. Dile, Señor, te doy gracias porque tú me perdonas. Te doy gracias porque tú me perdonas y no me lo merezco. Te doy gracias porque en vez de darme juicio, me estás dando el perdón. Es un regalo. Es tu gracia y tu misericordia. Ambas son buenas razones para darle gracias a Dios. De hecho, el cristianismo es la única expresión de fe en el mundo que tiene esos dos elementos, gracia y misericordia. En todas las demás corrientes de fe y de adoración, el ser humano trata de salvarse a sí mismo. Pero tú y yo podemos ser agradecidos a Dios porque aunque no nos lo merecemos, el perdón de Dios está disponible. Solo te falta creerlo, aceptarlo, recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Darle gracias a Dios hoy porque es posible que puedas recibir el perdón de Dios. Recuerda que me puedes llamar al 787-6870. Ese es el número de teléfono para tu petición de oración. Puedes entrar a Spotify o a YouTube y pones Programa por la Palabra y vuelves a escuchar el programa y tomas tus notas y aprovechas para cantar esa canción y repetirla como si fuera una oración a Dios de agradecimiento, de ser agradecido a Dios por sus muchas misericordias. Y estábamos reflexionando sobre el dar gracias a Dios como una herramienta espiritual para dar la batalla espiritual, para enfrentar las fuerzas del maligno. Y hay gente que no encuentran razones para dar gracias. Y te estaba citando el Salmo 103, porque el Salmo 103 nos permite dar gracias a Dios por los beneficios que Dios nos tiene a nosotros. Número 1, nos perdona las iniquidades, las maldades. Iniquidad es un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. Cosas que uno pueda pensar, hacer o decir que no sean correctas y que causen algún tipo de daño. Pues Dios puede perdonar eso, ¿verdad? Nuestras iniquidades. Sanar nuestras dolencias tiene que ver con dolencias no solamente físicas, de achaques, de dolores, de cosas normales que ocurren, porque acuérdense en que este cuerpo humano se va deteriorando, como dice el apóstol Pablo, aunque nuestro exterior se desgaste, el interior se renueva de día en día. Pero también Él sana no solamente las dolencias, rescata del hoyo nuestra vida, de estar limitados, de estar enjaulados, encerrados, en una limitación donde tú no ves posibilidades. Dios se mete y te saca de ahí, nos liberta. Me gusta mucho otra experiencia que dice aquí, me corona de favores y misericordias. Hay premiación de Dios, sacia de bien nuestra boca. Esto tiene que ver con el corazón, porque yo siempre lo repito, de la abundancia del corazón habla la boca. Y para que nuestra boca esté saciada de bien, para que hablemos bien, para que adoremos a Dios, el corazón tiene que estar sano. Y yo le puedo dar gracias a Dios porque me permite entrar en comunión con Él y comenzar a hacer las cosas bien. De modo que uno se rejuvenezca como las águilas. Así que
puedo mirar en este simbolismo del cuidado de Dios sobre mi vida que tenemos esa provisión de la gracia y la misericordia de Dios. Pero espiritualmente le damos gracias a Dios porque tenemos unas herramientas para enfrentar el mal. Cuando Él vuelve y lo dice aquí, finalmente confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. ¿Necesitas fuerzas? Pídele fortaleza a Dios. Filipenses capítulo 3 y verso 13. El apóstol Pablo lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es que yo lo puedo hacer, es que es en Cristo, dependiendo de Cristo, en mi relación con Cristo, en mi dependencia de Dios. Dependemos de Dios. Podemos hacer las cosas con nuestra propia fuerza y terminaremos agotados, frustrados, porque los problemas espirituales se atienden con la fortaleza de Dios, con el poder de Dios y con las herramientas espirituales de la oración, porque acuérdate que la oración me muestra la manera y el camino en el que debo caminar. La oración me permite contarle cosas a Dios. La oración me permite a mí decirle a Dios lo que estoy sintiendo, lo que estoy padeciendo. Yo quiero utilizar un salmo que es muy bueno para guiar la oración, no solamente de agradecimiento, todo tipo de oración, y te invito a que vayas conmigo a ese Salmo 142. En ese Salmo 142 hay una expresión bien necesaria para un tiempo como este. Dice, con mi voz clamo a Dios. Clamar a Dios es como casi gritar, es como llamar su atención, es como de entre todas las voces, esa sobrepasa, tú clamas. Después dice, con mi voz pediré a Dios misericordia. Ya cuando tú pides es algo específico que tienes en la mente y en el corazón. No solamente clamo, sino que voy específico con lo que necesito, conforme a lo que estoy viviendo. Delante de Él expondré mi queja. Ya esto tiene que ver con exponer. Fíjate que ese lenguaje, no solamente que tú clamas, no solamente es que pides, expones es como que explicas, como que esa explicación va dirigida a presentar lo que te esté sucediendo o lo que esté ocurriendo, como para que se vea bien claro, es como desmantelarlo todo para que se vea por pieza, es como para atenderlo por partes, para que entonces en esa exposición pues pueda surgir la respuesta. Así que me gusta esa oración del Salmo 142, dice, con mi voz clamaré a Dios, con mi voz pediré a Dios misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Ya eso es como contarle a Dios lo que me está pasando. Cuando yo lo busco en términos de lo que es ese mover de Dios, vamos a buscarlo en otra de las versiones, el Salmo 142, y lo voy a buscar en Palabra de Dios para Todos. Dice de esta manera, dice, pido a gritos la ayuda del Señor. A gritos le pido al Señor compasión. Ese es el clamar. En Él puedo descargar mi angustia. Sin temor le puedo expresar mis quejas. Wow. Fíjate cómo lo pone este salmo. Pido a gritos la ayuda del Señor cuando tú estás así, estás desesperado. Estás en una situación que es más poderosa que tú. Estamos en una situación que está fuera de nuestro control y solo Dios nos puede ayudar. A gritos le pido al Señor compasión, que su gracia y su misericordia me alcancen. Mira, hay problemas que uno se los busca, pero hay problemas que llegan gratis, que uno no se los buscó. Para ambas situaciones hay compasión de Dios, se compadece de nuestras debilidades, de nuestros errores, de nuestras cosas que nosotros estamos haciendo sin contar con Él. Por eso te invito en esta hora a que tú y tu familia hagan un voto de ser agradecidos a Dios, decirle, Señor, ayúdanos, danos la fuerza, la fortaleza, ayúdanos a pensar mejor, a salir de esta confusión para ser más agradecidos a ti en todo lo que estamos haciendo. En Dios puedo descargar mi angustia. Sin temor le puedo explicar mi queja. Esto es central. Fíjate que en otra de las versiones, que es bien parecida, dice, a voz en cuello le pido al Señor ayuda.
A voz en cuello, al Señor pido compasión. Ante Él expongo mi queja, ante Él expreso mi angustia. Eso es lo que se llama Nueva Versión Internacional. Pero voy a buscar la otra que se llama Dios habla hoy, que dice de la siguiente manera. Dice así: con voz fuerte clamo al Señor, con voz fuerte le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja, en su presencia doy a conocer mi angustia. Cuando me encuentro totalmente deprimido. Y dice: Señor, tú conoces mi camino, en el camino por donde voy me han puesto una trampa, vuelvo la mirada a la derecha y nadie viene y me ayuda. Y no hay nadie que me defienda, no hay nadie que se preocupe por mí. Pero dice el Salmo: a ti clamé y digo, tú eres mi refugio, tú eres todo lo que necesito en mi vida. Agarra ese Salmo 142 y hazlo como una oración de dar gracias a Dios. Hazlo como una oración donde tú reconoces la grandeza de Él, donde tú dices: Señor, todo lo que yo necesito es amarte totalmente a ti. Cuando tú eres agradecido a Dios, tú puedes agarrar esa palabra poderosa de Filipenses que te dice que no te inquietes por nada, que por nada tengas afán, que expongas delante de Dios en oración y ruego todo lo que te está sucediendo. En otras palabras, damos gracias a Dios porque tenemos acceso a su presencia. Por eso te invito a que me llames al 787-6870 y presentes tu petición de oración. No te rindas. Cuéntale a Dios lo que te está pasando. Nárrale lo que te está sucediendo, qué sé yo, con tus hijos. Hay gente que ha llamado, que hay hijos que se han ido de la casa o se han rebelado, tienen problemas o se han metido en unas situaciones difíciles. Y yo le digo: qué bueno que me lo cuentas, pero también vamos juntos en esta expresión, conforme la Biblia lo plantea, a confiar en que Dios va a recibir nuestra oración. Y yo le doy gracias a Dios porque escucha nuestra oración. Dice el Señor: al que a mí se acerca, yo no le echo fuera. En el Salmo 91 dice: tú me invocarás y yo te responderé. Contigo yo estaré en la angustia. Te voy a librar y te voy a glorificar. Así que se inclina a mí el oído de Dios, dice el Salmo 40. Dios escucha tu petición. Puedes entrar a la página de Spotify o YouTube, pones Programa por la Palabra y te suscribes y vas a tener toda esta reflexión y escuchas los textos de la Biblia que te estoy mencionando, los anotas y los buscas uno a uno, los lees y con este empoderamiento, esta fortaleza y esta seguridad que te da esa palabra de Dios, afinas tu oración. Dios, tú has dicho en esta palabra, clama a mí que tú me vas a responder. Y confiando en tu palabra, clamo a ti. Así que 787-6870 para tu petición de oración. Continuamos dando gracias a Dios, usando la palabra de Dios, la Biblia, como marco de referencia para reflexionar y mirar lo que es dar gracias. Es una expresión como ser humano donde la criatura le da una expresión de reconocimiento al Creador, donde podemos mirar el dar gracias como un estilo de vida. Cuando uno lo convierte en un estilo de vida, es algo que fluye tan normal que lo que uno hace, pues como regla general, ayuda y bendice a toda la gente que nos rodea. Porque como estamos enfocados en honrar a Dios por todo lo que somos, sabemos y tenemos, y que podemos vivir nuestra vida para honrar a Dios, y como es un estilo de vida, eso es ser agradecido. Eso es adorar a Dios. Mi vida es una adoración a Dios. ¿Cómo lo hago? Haciendo las cosas como Dios dice en su palabra. Yo sigo mirando esto, por ejemplo, y una de las cosas que me ayudan a ser agradecidos a Dios, la encuentro, uno de los textos está en Filipenses. Vaya conmigo a Filipenses, capítulo 4, mirar los versos desde el 6 y 7. Fíjate, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7, dice así, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Le dan gracias a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vuelvo otra vez porque voy a buscar lo que significa paz. Paz, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Tiene varias vertientes. Una situación en la que no existe una lucha armada entre naciones o entre países o dentro de un mismo país. Paz también es relación de armonía entre las personas, sin enfrentamiento y sin conflicto. Tiene unos sinónimos como la concordia, la armonía, conciliación, acuerdo, amistad, unión, aveniencia, entendimiento. Cuando uno tiene paz, su mente está clara. Cuando uno tiene paz, no hay confusión. Cuando uno tiene paz, tiene su conciencia tranquila. Yo sigo mirando la paz como un acuerdo que alcanzan las naciones que pone el fin a un conflicto. Es la tregua, el armisticio, ese tipo de lenguaje del derecho internacional. Pero cuando hablamos de la paz, también como la ausencia de ruido, paz como ausencia de ajetreo en un lugar o en un momento. Y la paz significa también tranquilidad, sosiego, calma, serenidad, reposo, quietud. Pero figuradamente también la paz es estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud. Aquí se habla de tranquilidad, de sosiego, de calma, de serenidad, de reposo y de quietud. Así que en el cristianismo, el sentimiento de armonía interior que recibimos de Dios, todos aquellos que tenemos relación con Él. Esa es la paz que viene de Dios. Así que tiene lo que se llaman los antónimos. Los antónimos es lo contrario a la paz. Pues la intranquilidad es contrario a la paz. La enemistad es contrario a la paz. La guerra es contraria a la paz. Así que cuando voy a Filipenses capítulo 4, me da esa expresión tremenda de poder tener, lo repito aquí, no me inquieto por nada, más bien en toda ocasión, o sea, cómo salir de la falta de paz, dice, con oración y con ruego, le presento mi petición a Dios, pero en esa petición le doy gracias. Suena contradictorio, pero de hecho hay un libro muy bueno, hay varios, pero este lo escribió Merlin Carothers. Merlin Carothers era capellán del ejército de los Estados Unidos y escribió un libro muy bueno sobre alabanza, sobre alabar, sobre dar gracias. Usted pone en todas circunstancias. Y usted pone Merlin Carothers y va a ver ese librito. Y en ese libro comienza su testimonio de su vida, estando en el ejército. Una vez él se fue como desertor y estaba prófugo. Y dice que está durmiendo, pasando una borrachera al otro día dentro de un carro y que de momento él siente cuando le ponen las esposas, eran los guardias del ejército de los Estados Unidos, military police, lo que llaman los MP, lo estaban arrestando, lo sometieron a una corte marcial y lo expulsan del ejército de los Estados Unidos. Estuvo preso y estando preso, él tiene unas experiencias con Dios y se convierte y descubre que dar gracias a Dios le cambió la vida. Encontró en la Biblia que dar gracias a Dios empezó a cambiarle las actitudes. Y usted tiene que leerse ese librito, es bien ameno. Yo los compraba bastante para regalárselo a confinados, porque se identifican con un hombre que estuvo preso y mira cómo la vida de él cambia. Se convierte a Cristo, sale de la cárcel, sigue estudiando la palabra, se matricula en un instituto, se hace ministro, recibe el perdón presidencial que le limpia su récord
presidente de los Estados Unidos lo perdonó, le dio un indulto total. Él pudo volver al ejército, entró con un rango de capitán y sus últimos años de vida lo pasó en el ejército de los Estados Unidos, sirviendo a los soldados como capellán, como ministro. Pero ese libro es su testimonio personal y de hecho sacó un libro segundo que tiene que ver también con la alabanza y la adoración y el dar gracias por todo. Y suena contradictorio que por lo malo que me pase yo dé gracias a Dios, pero no es por lo malo que me pasa, sino que él dice que a pesar de eso, eso también yo se lo presento a Dios. Eso no es nuevo, que se lo inventó Merlin Carothers. Eso lo descubre el rey David cuando está siendo perseguido, que su vida está en riesgo y que tiene que huir y que en la huida el rey Saúl lo está persiguiendo para matarlo y él llega a un sitio que se llama la cueva de Adulam. Y allí Dios le mete un ejército de 400 hombres desposeídos, amargados, delincuentes, gente con problemas de todas clases, y ese es el ejército que Dios le da. Y con su ejemplo de adorar a Dios, de meterse con Dios, de rendirse a Dios, David agarra sus problemas y se los presenta a Dios como parte de su adoración. Por eso escribe el Salmo 142 y él dice, mi oración a Dios no es un rezo ahí que yo le tiro y lo repito y lo repito y lo repito. Puedo hacerlo para que tu memoria no se descarrile. Quizás tú puedes hacer un rezo y repetirlo 200 veces. No hay problema con eso. Dios te va a oír como quiera. Pero él se detiene y dice, mira, yo en medio de mi crisis y mi revolú, descubrí que a voz en cuello le puedo gritar a Dios. Porque no es como yo me sienta, es la misericordia y la gracia de Dios la que me va a atender. Y delante de Él le expongo mi problema y le pido específicamente algo. Y le cuento, es una narrativa para desahogarme. Como hacen las mujeres con los maridos, que le cuentan todo lo que le está pasando y se quiere desahogar y uno que a veces quiere resolverle el problema y ellas se enojan porque tú le estás diciendo lo que tiene que hacer. Ella lo que quiere es que tú le escuches. Pues nosotros podemos hacer exactamente eso, exponer, contarle a Dios lo que estamos pasando. Y dice que Él se mete en medio de tu angustia. ¿Te falta paz? Cuéntaselo a Dios, porque el Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa nuestro entendimiento, que no podemos entender, cuida tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tus emociones se tranquilizan, el coraje se te va, el odio se te va. Es como ese meme que me enviaron una vez de gente que hacía bullying al cristiano que estaba orando. ¿Qué tú ganas con orar? Y empiezan con ese tipo de cosas y ese tipo de mofa. Pierdes el tiempo orando. Y dicen, ¿qué tú ganas con orar? Y dice él, yo no gano con orar, pero te voy a decir lo que pierdo. Pierdo el odio, pierdo el rencor, pierdo las ideas malas, pierdo el deseo de desquitarme, pierdo la confusión, pierdo el enojo, pierdo el odio, pierdo ese coraje de estar desquitándome, pierdo todo aquello que me pone a dudar, pierdo el tratar de hacerle daño a la gente. Todo eso lo pierdo, pierdes la duda. ¿Tú sabes lo que es eso? Tremenda bendición que puede haber en tu vida. Agarra ese texto para ti, Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Es una manera de dar gracias a Dios porque su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a arropar mi mente y mi corazón. Por eso te invito a que entres a YouTube y a Spotify. Pones programa por la palabra y en eso vas a ver todas las reflexiones que tenemos aquí que te van a ayudar mucho. Vas a llamar al teléfono 787-6870 y vas a presentar tu petición de oración y vas a decir, pastor, necesito que oren por mí. Necesito que esa paz de Dios que ustedes están hablando, que la menciona la Biblia, venga a mi mente para pensar bien, para aclarar mis pensamientos, salir de la confusión y del aturdimiento, despertar espiritualmente y cambiar mi actitud para volver en sí y mejorar. Y también 787-6870 para que en esa petición de oración podamos tomar la nota y presentarla para que tú puedas descargar eso y permitirnos a nosotros interceder por ti. Recuerda que estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante, Riverview, Bayamón, carretera 168, esquina calle 1, al ladito del Cementerio Nacional,
frente al cementerio Portacoeli, que hoy es un buen día para dar gracias a Dios. Pero estamos trabajando con lo que dice la Escritura de aquellos textos que nos ayudan para ser agradecidos a Dios, de que salgamos de la tradición de dar gracias con una actividad de una comida, sino que le podemos añadir unos motivos espirituales para enriquecer esa experiencia de la comida, del compartir, de las actividades familiares, que toda la familia haga una reflexión. Y una de las cosas que nos ayuda está en el Salmo 28. Mira lo que yo descubro de ese Salmo 28 que me ayuda a alimentar esa paz de Dios en mí. Dice la versión de la Biblia latinoamericana: el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y daré gracias con mi canción. Oye esto, porque todos estos que están adorando al Señor, de hecho tú en tu vida personal, pero si yo estuviera en un coro, si estuviera en un grupo de alabanza, si estuviera en una expresión musical, en la próxima cantata que vayan a hacer, mirar el Salmo 28, verso 7. Dice otra versión: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él esperó mi corazón y fui ayudado. Por tanto, se gozó mi corazón y con mi canción le alabaré. Fíjate que en una dice, daré gracias con mi cántico. En esta dice, con mi canción lo alabaré. En la versión Dios habla y dice, el Señor es mi poderoso protector. En Él confié plenamente y Él me ayudó. Mi corazón está alegre. Cantaré y daré gracias al Señor. En la Nueva Biblia Latinoamericana dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Mira lo que dice en la Nueva Biblia Viva. Dice, Él es mi fuerza, el escudo que me protege de todo peligro. En Él confié y me ayudó. Y escucha bien, en mi corazón hay tanto gozo que prorrumpo en un cántico de alabanza a Él. Es que para cantarle a Dios, puedes cantarle como tú estés, no hay problema. Porque con tu dolor le puedes cantar a Dios. Porque Él lo que quiere es tu adoración. Adorarlo bendice tu vida y bendice la vida de la gente que te rodea. Pero el Señor te fortalece. Una de las maneras de tú darle gracias a Dios es que tú reconoces que tu fuerza viene de Él. Que Él es un escudo. Escudo es que protege de los ataques, de los golpes. ¿Recuerda lo que leímos en Efesios? Que Efesios dice que el escudo de la fe nos permite apagar los dardos de fuego del enemigo. El enemigo te lanza dardos, te tira pensamientos, te tira sentimientos, te tira un montón de cosas para dañarte, para lastimarte. Pero la Biblia dice que Dios es tu escudo, que te protege, que te guarda del mal, que tiene un ángel que hace campamento alrededor tuyo, te protege y te defiende. La Nueva Traducción Viviente de este Salmo 28, verso 7, que me da una fórmula para poder adorar a Dios, porque dice, mira, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. ¿Quién más? ¿Quién te puede proteger mejor que Dios? Nadie. Dice, me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracia. La nueva versión internacional dice, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. Mi corazón confía en Él. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos daré gracias. Así que la palabra de Dios para todos dice, el Señor me da fortaleza y es mi escudo. Mi corazón está dichoso porque Él me ayudó y ahora lo alabo con mis canciones. Así que de la abundancia del corazón habla la boca. Si quieres salir del luto, quieres salir de la tristeza, quieres salir del desánimo, si quieres salir de eso que te está limitando, esta palabra te está diciendo ahí, que pongas tu confianza en Dios, que seas agradecido a Dios, porque eso va a provocar que Dios te socorra, que tú estés alegre y que puedas expresarle un cántico de alabanza a Él. Así que fíjate que todas estas versiones,
la traducción del lenguaje actual, y con esa dejo de tocar este Salmo 28, verso 7, dice: bendito seas Dios mío por atender mis ruegos. Tú eres mi fuerza, me proteges como un escudo. En ti confío de corazón, pues de ti recibo ayuda. El corazón se me llena de alegría, por eso te alabo en mis cantos. Una de las cosas que te ayuda a cantar es que primero tengas esa parte donde te abres delante de Dios y le dices: Dios, tú sabes cómo yo me siento, tú sabes lo que he pasado, estoy cansado, estoy agotado, no quiero ni ensayar, no quiero ni cantar, pero me rindo delante de ti en esta hora. Y te pido que me socorras, que vengas a mi ayuda, que me des alegría, que me des fuerzas, que me levantes. Y este salmo te garantiza que tu corazón se va a llenar de gozo, de alegría, y te va a permitir responder a Dios por las bendiciones que nos ha dado. En otras palabras, dar gracias a Dios es la respuesta esperada del Creador sobre sus criaturas, que le honren y glorifiquen su nombre. Colosenses capítulo 3 y verso 15 también nos ayuda a ser agradecidos a Dios, porque dice: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Es el imperativo de la Biblia de que seamos agradecidos a Dios. El Salmo 136, verso 1, fíjate que hay muchos pasajes que tienen que ver con dar gracias y ser agradecidos. Alaben al Señor porque Él es bueno, porque su gran amor perdura para siempre. Mira todo lo que uno descubre del amor. Solo Dios es amor. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Por eso es que nosotros podemos amar, porque Dios nos dio de su imagen y semejanza la capacidad para amar. El ser humano, cuando está en comunión con Dios, puede amar. Pero el ser humano, cuando rompe la comunión con Dios, deja de practicar el amor. Fíjate qué interesante que te dice que si tienes comunión con Dios, lo manifiestas en amor. Que es imposible que yo diga amo a Dios a quien no he visto y deteste a mi hermano a quien sí puedo ver. Pero también el amor es fruto del Espíritu. Así que si tengo relación con Dios, el fruto del Espíritu Santo en mí es amor. Pero en adición a eso, Dios, entre los dones que reparte, reparte amor. Amor como don de Dios y amor como fruto que se da de mi relación con Dios. El Hebreos capítulo 12, fíjate todos estos textos que te he dado para que tú puedas reconocer la gracia de Dios, como cantaba René González. Esa gracia me sostiene, solo tu gracia me sostiene, tu amor me sostiene, tu amor por mí me da vida eterna. Y Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Fíjate, cuando tú eres agradecido a Dios y lo expresas, esa expresión de amor a Dios y de agradecimiento por lo que has sido bendecido, contagia a los demás, bendice a los demás. Por eso tuve momentos en que cuando fluyó una adoración de un pueblo que está cantando y está alegre, adorando a Dios en espíritu, Dios, en respuesta a esa adoración, por medio de su Espíritu Santo, desata sanidad sobre su pueblo. Trae paz al corazón. Tu mente se aclara. Los pensamientos se enfocan en lo correcto. Llevas cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Por eso es que adorar a Dios como una expresión de actitud, cuando nuestras peticiones son contestadas y sus bendiciones son visibles, eso se hace fácil. Pero cuando realmente le estamos adorando con todo el corazón, también tiene que ser en los momentos difíciles. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mi alabanza hacia Él debe estar continuamente en mi boca. Estemos preparados para dar gracias en todo tiempo. La adoración es importante para Dios y desde su perspectiva, esa adoración para Él que viene de nosotros no depende de las circunstancias, depende de que nosotros pongamos la confianza en Él.
yo te invito a que tú le digas, Señor, yo te adoro por tu omnisciencia, te adoro por tu omnipotencia. Y tú que utilizas amorosamente para mí toda tu gracia y tu misericordia, te pido que tu poder me arrope, que en el nombre de Jesús nuestras mentes y nuestros corazones estén rendidos a ti. Con esta experiencia he querido visitar varios por textos de la Escritura y que podamos ponerlo por obra, que podamos agarrar esta palabra y verbalizársela y decirle, Dios, yo te doy gracias por quien soy, por todo este presente que me das. Te doy gracias porque mi pasado no me ata y porque tú me visitas en este presente para caminar hacia un futuro lleno de esperanza. Que lo que mal empieza no tiene que terminar mal, porque me abro a un milagro tuyo. Recuerda que estamos localizados en el Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón, carretera 168 o carretera Cementerio Nacional, esquina calle 1, en la misma esquina del Cementerio Nacional frente al Cementerio Portacoeli, que estamos aquí en este lugar para bendecir tu vida. Todos los domingos de 9 a 10:30 de la mañana es la primera reunión y nuestra segunda reunión es de 11:20 a 1 de la tarde. Que los martes tenemos culto de oración y de estudio bíblico y los miércoles en la mañana tenemos a las 9 de la mañana culto de oración, que deseamos tener el privilegio de poder hablar contigo, que te puedes comunicar a las oficinas del Centro Cristiano Vida Abundante al teléfono 787-6870, que puedes entrar a YouTube y a Spotify poniendo Programa por la Palabra y ahí vas a tener accesible todos estos programas. Así que quiera Dios bendecirte en este día, que pases un feliz día de acción de gracias y que la misericordia de Dios arrope a Puerto Rico y al mundo entero. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias por acompañarnos a Por la Palabra. Si el tema de hoy ha tocado tu corazón, escríbenos al correo porlapalabraccva@gmail.com. Y recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera